Encantado se encuentren una vez más por acá, hoy 12 de abril de 2023, quien les habla el profesor Ángel Serpa Aponte, y hoy en esta disertación virtual, clase dirigida a mis alumnos de las secciones S y G de Derecho Penal 2 de la Universidad Central de Venezuela. Nos ocupa el tema del abuso sexual como delito de género y o contra menores dentro de la asignatura mencionada. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban para que conozcan allí mis criterios sobre derecho penal especial, derecho penal general, derecho penal adjetivo, derecho penal constitucional. El tema que nos ocupa en el día de hoy, 12 de abril de 2023, es, como lo había mencionado anteriormente, el delito de abuso sexual, ubicado en el ámbito de lo que se denomina la ilicitud penal colateral. Toda vez que la ilicitud penal ortodoxa en lo que atañe a los delitos contra la libertad sexual están ubicados en el Código Penal, dentro de ese capítulo que encierra los artículos 374 y siguientes del Código Penal. Como les había dicho a mis alumnos en la clase presencial, vamos a salirnos de aquel concepto de delitos contra la moral y las buenas costumbres para ubicarnos en la idea de lo que se está enfrentando en la libertad sexual. La libertad sexual dentro del reacomodo de libertades que se halla en el ámbito del ejercicio humano, la libertad ambulatoria, la libertad de actividad económica, la libertad de trabajo, la libertad de ejercicio, pero también el ámbito de la libertad sexual. Ya hemos trascendido un tanto el tema de que el bien jurídico que se estaría siendo protegido sería eso, la moral y las buenas costumbres, para ubicarnos en la idea de que se trata de la libertad sexual. Es decir, el tema del consentimiento en la realización de una práctica sexual se ubica como elemento, como bien jurídico fundamental a los efectos de ser protegido frente a el ejercicio ilegal, abusivo, delictivo de prácticas en contra de dicha libertad sexual. Son delitos de carácter pluriofensivo, puesto que en el tema del abuso sexual, obviamente no se está ofendiendo solamente la libertad sexual propiamente dicha, sino que también se estaría constriñendo esa amenaza o esa violencia que pudiera afectar físicamente a alguien a los efectos de lograr la realización de una práctica sexual. Concebida anteriormente bajo la denominación genérica de acto carnal, y que, como les había manifestado en la clase presencial, en ese artículo 374 del Código Penal, el que describe el delito de violación, recuerden que en esa norma, y yo los invito que cuando ustedes asistan a estas clases, no solamente se concentren en lo que yo estoy exponiendo, sino que evidentemente revisen la norma que estoy mencionando a los efectos de encontrar sus pareceres, sus criterios. Allí no solamente se describe un supuesto de hecho en el 374 del Código Penal, sino que hasta se denomina ese supuesto de hecho. O sea, será imputado, será responsable por el delito de violación, pero también el supuesto describe que la violación consiste en la violencia o amenaza a los fines de una penetración vaginal, anal u oral con la genitalidad masculina o con cualquier otro componente de la corporeidad que pueda tener capacidad penetrante, por lo tanto pueda tener una forma fálica, o cualquier objeto que simule un objeto sexual. Entonces, ya ubicándonos en la idea de que cualquier objeto, bien sea de la corporeidad, que tenga esa capacidad penetrante, entonces nos ubicaríamos en la idea de que no solamente la violación,
puede ser ejercida como autor, como agente por parte del hombre, y por lo tanto ya se desprende del simple concepto de la penetración del órgano sexual masculino, que ya ustedes, hasta el propio sufijo de penetración ya ubica su denominación técnica, sino cualquier otro componente de la corporeidad humana, con lo cual la violación también puede ser ejercida por una mujer contra un hombre, o por una mujer contra una mujer, o un hombre penetrando también a otro hombre o a una fémina, siendo esas las variables que allí se ubican. Nótese que aquí en el supuesto de hecho me está faltando algo, que sería la culpabilidad, sería como cuál es ese elemento que el ejercicio intencional de una práctica de este tipo implicaría, como se decía anteriormente, el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Ello no está presente en la descripción del tipo penal. Bueno, la doctrina habla de que en el caso de la violación es para satisfacer, digamos, bajas pasiones, y habla técnicamente, por ejemplo, Grisanti habla del concepto de conscupiscencia. Entonces, la conscupiscencia como una finalidad ulterior de quien realiza la práctica sexual por la vía de la penetración vaginal, oral, anal, de la genitalidad masculina o de cualquier otro objeto, cualquier otro componente de la corporeidad que tenga esa capacidad penetrante. Entonces, ese delito de violación, descrito en el 374, digamos, ha venido siendo desagregado en ese Código Penal para encontrar una tipificación en ilicitudes penales colaterales, tales como la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en el caso del abuso sexual, y la LOMNA, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el caso de que el abuso sexual sea contra un menor de edad. Con lo cual, en este último caso, en el caso del abuso sexual contra menores de edad, el problema del consentimiento, aunque juega un papel fundamental en las etapas, digamos, superiores de esa minoridad, de ser menor, sería los adolescentes en la última etapa, 16, 15, 14 años, es irrelevante el tema del consentimiento cuando haya sido dado por menores de edad por debajo de esa escala etaria. Es decir, que irrelevantemente de que se haya dado el consentimiento, se estaría asintiendo en la responsabilidad por el delito de abuso sexual. Esto implica juxtaposiciones, inclusive problemas de antinomia, ya lo hemos hablado en otras partes, en lo cual la antinomia es cuando el mismo supuesto de hecho está siendo regulado por diferentes consecuencias jurídicas, o inclusive en hipótesis de anomia, de circunstancias en las cuales no está siendo regulado por el derecho penal. Y en el caso de la antinomia, tendríamos como solución, bueno, nada menos que el artículo 24 de la Constitución. En caso de duda, se tomará la norma que sea mucho más favorable al reo. En caso de real duda en la interpretación de una norma, en lo que atañe al supuesto de hecho y su vinculación con la consecuencia jurídica, que no es otra más que la sanción. Dicho en términos resumidos, pareciera que parece definitivamente que esa violación del 374 del Código Penal quedaría reducido a la hipótesis de hombre violando a hombre, de mujer violando a hombre, de mujer violando a mujer, o inclusive de adolescente responsable penalmente, mayor de 14 años y menos de 18 años, violando a adulto, porque en lo que atañe a un género masculino violando a una fémina, estaría siendo regulado por la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en lo que atañe a la hipótesis
de hombre, mujer o adolescente responsable penalmente, mayor de 14 y menor de 18, violando a cualquier menor, estaría ubicado en el ámbito del abuso sexual que se establece en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Recuerden que hemos hablado en lo que atañe a la ilicitud penal ortodoxa, la del Código Penal, la violación, la del 374, que también el 375 establece una hipótesis de violación agravada. Es decir, se suele decir que se agrava la conducta, dice del artículo 375, pero cuando uno ve la pena que se ubica en el 375 con respecto a la del artículo 374, pareciera que de agravado nada, porque es mucho menor la pena de la violación agravada del artículo 375 del Código Penal, y eso que una de sus hipótesis es la realización conjunta de la violación. El otro tema que estaría allí pivotal del asunto es que lo que suele denominarse como la violación a la inversa, en el sentido de que el que es penetrado es quien amenaza o coacciona a otro para que lo penetre, pareciera que tendría que ser ubicado en el ámbito del no abuso sexual con penetración, puesto que quien se les indica de responsable penalmente como agente es quien está penetrando, siendo que el que está combinando a otro a que lo penetre, bueno, estaría realizando otro tipo de práctica sexual, con lo cual hasta pudiéramos ubicarnos en la idea del acto lascivo, artículo 376 del Código Penal, o por la vía del abuso sexual sin penetración, a pesar de que lo hay, pero como una práctica sexual combinatoria que está presente pues tanto en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes como en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Como en todos estos trabajos, todas estas disertaciones, yo recomiendo algún libro en específico, además de seguir recomendando el libro del doctor Grisanti Abeledo, Manual de Derecho Penal, parte especial, al igual que el Manual de Derecho Penal, parte especial de la Universidad Externado de Colombia, al igual que el Manual de Derecho Penal, parte especial del doctor Muñoz Conde, el autor español. Este libro del autor argentino, Delito de Violación, Estudio Sexual, Alfredo Achaval, Delito de Violación, Estudio Sexológico, Médico, Legal y Jurídico en Legislación Comparada. Me parece un libro muy, muy interesante de este autor argentino que maneja todas las características en supuesto de hecho, en elementos configurativos del tipo del delito de violación. Pero bueno, pretendo fundamentalmente hoy que nos concentremos en el ámbito de la violación o del abuso sexual que se encuentra tipificada en leyes de ilicitud penal colateral en Venezuela. El tema de la violación se remonta pues al viejo derecho romano. En la Roma antigua se castigaba a quien ejercía violencia sobre personas casadas o solteras. En el Código de Hammurabi, por ejemplo, de los babilónicos y caldeos, se sancionaba de manera enérgica al responsable del delito de violación, inclusive con la muerte en ahorcamiento. En el derecho hebreo había penas drásticas. En el derecho canónico, aquel que regulaba las relaciones de la iglesia con respecto a sus propios ministros de culto, se sancionaba el delito con la pena de muerte, pero imagínense, se ubicaba siempre la necesidad de que la víctima hubiese sido virgen y que con respecto a la violación ella conllevaba el desfloramiento, lo cual no es un requisito, es que no es un requisito. Decía yo que no es un requisito esencial el tema del desfloramiento en la violación como es concebida actualmente. Es decir, no necesariamente se exigía la condición de virgen de la violada. En las leyes españolas, el fuero juzgo castigaba con 100 azotes
y al siervo morir quemado en fuego si fuese responsable de la violación. En las partidas españolas, según nos lo dice el Tratado de Derecho Penal de Fontán, Carlos, se amenazaba con pena de muerte al hombre que robara mujer viuda de buena fama. Inclusive en el Perú los incas sancionaban al violador con expulsión del pueblo, el linchamiento. Aquí hay que tomar en cuenta que el delito, digamos, pivotal, el tipo básico, que es el delito de violación, en el Código Penal, en el 374, a ellos se le aunan otros delitos contra la libertad sexual, tales como el acto lascivo, en la cual no hay esencialmente penetración, pero sí existe una finalidad de lascivia por vía del tocamiento, es decir, la finalidad, la culpabilidad se ubica en una violencia que conduce a una práctica sexual que no implica la penetración, pero que también hay otros tipos penales allí dentro de ese capítulo, perdón, dentro de ese título, dentro de los cuales está, bueno, el rapto, la seducción con promesa matrimonial, o inclusive el delito de incesto. Pero sigamos concentrándonos en el ámbito del abuso sexual. Entonces, la violación, la característica fundamental es la violencia, la fuerza física que se dirige sobre el cuerpo, la voluntad contra el sujeto pasivo a que tenga una relación sexual. Pero también se ubica en la idea de la grave amenaza. No solamente es que se afecte realmente la corporeidad, sino que hay una amenaza, es decir, una violencia que está siendo señalada a ser ejecutada en un futuro. La práctica informa sobre una penetración, con lo cual el tema de la aptitud penetrante, la condición fálica, puede ser penetrada por los orificios que se indican en ese artículo 374 y en lo del abuso sexual también. La afrenta a la libertad sexual, entendida como capacidad de actuación que le asiste a un individuo con el solo imperio de su voluntad y que por lo tanto mal podríamos hablar de una libertad sexual o de un consentimiento en el caso de los menores o de cierto ámbito etario de la minoridad cuando existe una relación de subordinación o una relación de carácter familiar o una relación de dependencia en la cual ese consentimiento no se asume como libre, como pleno. Entonces, bueno, en la clase presencial, de nuevo, repito, habíamos analizado pues ese artículo 374 del Código Penal y les había dicho que las hipótesis que estaban vinculadas al numeral primero o al numeral segundo lo íbamos a dejar de lado porque esa hipótesis, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, o cuando sea menor de 13 años, o cuando no haya cumplido los 16 años, lo íbamos a tener vinculado pues a lo que voy a tratar de explicar hoy, que es el abuso sexual de la ilícito penal colateral. Claro, lo que sí se mantiene como la misma pena de violación es la violación del custodio con respecto a la persona que se encuentre condenada o procesada o se encuentre privada de la libertad confiada a dicho custodio. O lo que habla el numeral 4 del dicho artículo 374 del Código Penal. Es decir, cuando la persona se encuentra impedido de resistir por enfermedad física o enfermedad mental, o cuando esa persona ha sido inducida a que dé su consentimiento por medio de medios fraudulentos o sustancias narcóticas o excitantes. Cuando se habla aquí de medio fraudulento, mal pudiéramos entender en ese numeral 4 que se estaría realizando una estafa, puesto que la estafa, conforme al 462 del Código Penal, pues tiene una finalidad pues netamente patrimonial. Y aquí nos encontramos con una finalidad de carácter concupiscente, como lo repito, a pesar de la falta de descripción del elemento culpabilístico en el artículo 374. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a analizar dentro de la ilicitud penal colateral. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del artículo 43 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. Específicamente, pues, el delito
de violencia sexual, descrito en el 43. Quien mediante el empleo de violencia o amenaza constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado, ¿ok? Que, perdón, anterior lámina, que comprenda penetración por vía vaginal, anal u oral, aún mediante la introducción de objetos de cualquier clase, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. O sea, ciertamente aquí estamos hablando del típico delito de violación en la cual se califica la figura de la víctima siendo ella una mujer. Nótese que se da de nuevo la misma variable del artículo 374 del Código Penal en cuanto a objeto activo, que sería corporeidad activa, para no cosificar el cuerpo humano, que podría ser la genitalidad masculina, o que podría ser cualquier componente corpóreo que tenga capacidad penetrante o algún otro objeto que simule que tenga esa forma fálica, por vía anal, vaginal u oral. Entonces, la amenaza o el constreñimiento, la amenaza o la violencia ha de ser específica frente a esa determinada condición sexual. Es decir, la libertad sexual se objetiviza el específico tipo de práctica. Me explico. Pudiera ser que una persona sí acceda a tener un contacto sexual. Esa persona a lo mejor accede a tener un contacto sexual siempre que se tratare de ser penetrado con el objeto, con el órgano genital masculino, y decidiera que no fuese otra cosa. Es decir, que no fuese ni con los dedos, ni con un objeto que simule. O pudiera decir esa persona si es con los dedos o si es con un objeto que simule, pero no con el órgano sexual masculino. O pudiera decir esa persona, acepto la penetración anal, pero no acepto la penetración vaginal. Y en el desarrollo de la práctica sexual se torna, se cambia, se muta tanto el objeto como el objeto penetrante como la cavidad u orificio a ser penetrada. Y si se cambia ello contra el consentimiento de quien ha accedido a una actividad sexual, pues se estaría realizando el delito de violación, puesto que se especifica frente a la forma en concreto. Claro que evidentemente estaríamos hablando de un tema de prueba, como todo en el derecho penal y en todos los tipos penales y en todos los delitos, pues se sustenta sobre una base material. Ahí bien claro está la Constitución, en su artículo 49, numeral 2, toda persona se presume inocente, mientras no se le pruebe lo contrario. Y la probancia debe ser tanto del aspecto objetivo del delito, la causación, como evidentemente del aspecto subjetivo del delito, que es la culpabilidad. Pero aquí lo que se está enfrentando es la libertad sexual a esa específica práctica sexual que se objetiviza. Entonces, ese delito de violencia sexual del artículo 43 se divide pues en esa violencia sexual, ese abuso sexual con penetración o sin penetración. Pero aquí se agrava con la primera parte del 43 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. Si el autor del delito es el cónyuge, concubino, excónyuge, exconcubino, persona con quien la víctima mantiene o mantuvo relación de afectividad aún sin convivencia, la pena se incrementará de 1/4 a 1/3. Nótese que en ese incremento nos estamos encontrando con una dosimetría penal, ¿ok? De 1/4 a 1/3. Entonces, bueno, siendo más el aumento de 1/4 a menos el aumento de 1/3. Habría que ubicarnos siempre dentro de un término medio a partir de la cual poder ubicar esa responsabilidad a partir del término medio
y si hay circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que sean diferentes a la propia descripción del supuesto de hecho, de ello se irá a un límite inferior o será un límite superior. Por ejemplo, haber cometido la violación o el abuso sexual teniendo entre 18 y 21 años de edad, como circunstancia atenuante descrita en el artículo 74.1 del Código Penal. Pero también pudiera haber otra circunstancia, cualquier otra circunstancia de igual gravedad, como lo indica el numeral 4, en la cual pudiera estar de alguna forma el hecho de que el penetrado o la penetrada, aquí en este caso sería de la penetrada, si accediera a tener un tipo de práctica sexual, con lo cual no sería una, es decir, la afrenta de una libertad, digamos, en todo tipo de contacto sexual, sino para un específico tipo de actividad sexual. Entonces, de alguna forma, ello pudiera ser morigerado, asumido como una circunstancia que aminore de alguna forma la responsabilidad penal. Por ello quiero decir entonces que las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, tanto las atenuantes como las agravantes, también pudieran estar presentes frente a los delitos contra la libertad sexual, y aquí hay una específica que se asume la idea de la relación de afectividad, es decir, el vínculo sería un agravante en función de un vínculo afectivo. El mismo incremento de pena de un cuarto a un tercio se aplicará en los supuestos que el autor sea el ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima. Nótese que acá no se habla de grados. Ahora, si asumimos una relación sistémica en el derecho penal, en donde en otras normas, si se habla de grados, cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por ejemplo, en el caso del encubrimiento o en el caso allí, en el encubrimiento, negando la responsabilidad penal del que encubre a otro, no habiendo participado en la comisión del delito, o en la propia Constitución, cuando se habla en el artículo 49.4, la norma suprema, en el 49.4, cuando se habla de, por ejemplo, no está obligado a declarar el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la llamada no confesión coacta. Entonces, bueno, ello es importante también hacer entendido que, o es mi criterio, que ese grado es el que se superlativa los efectos de ubicarse la circunstancia agravante que aquí se menciona. Ahora bien, supónganse ustedes que sea un pariente colateral, un pariente consanguíneo, un primo, el primo que se puede perfectamente haberse casado con la violada, con la abusada, o el tío. Recuerden que es posible, hay un impedimento dirimente, como lo establece el Código Civil, no un impedimento impidiente, es un pariente consanguíneo cercano. Entonces, en mi criterio, no debería aplicarse el doble aumento. Uno, porque quien está violando sea el primo o el tío que se casó con la violada, puesto que en este caso lo que, de nuevo, repito la expresión, se hace de nivel superlativo, más bien es la relación matrimonial o la relación de concubinato, o la relación de afectividad hombre-mujer, si es que si quiere lo fueran concubinos, si no, no hay una relación estable de hecho, sino una relación, digamos, momentánea, pero la hay entre alguien que sea tío o que sea primo de la violada. Entonces, siendo que esa sería la circunstancia que se imprime en una sola agravante, no una doble agravante, porque es lo superlativo, es el supuesto de hecho de mayor esencialidad. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, la pena será de 15 a 20 años de prisión. Entonces, cualquier abuso sexual con penetración, el abuso sexual
con penetración, en la cual no existe consentimiento, en la cual no existe, hay una afrenta a la libertad, en la cual haya violencia o amenaza a una fémina, la pena será de 15 a 20 años, a diferencia de la pena de 10 a 15 años si el delito se haya cometido contra una fémina adulta. Si la víctima resultare ser una niña o adolescente, hija de la mujer con quien el autor mantiene una relación en condición de cónyuge, concubino, excónyuge, concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, aún sin convivencia, la pena se incrementará de 1/4 a 1/3. Bueno, fíjense que acá se habla de un elemento, una presunción, una circunstancia que está vinculada, ¿verdad?, al propio tipo de relación. Es decir, hay una condición objetiva de punibilidad que se ubica, que en primer lugar, que se tratare de una menor, o sea, bien sea adolescente o niña, y luego el factor de que sea hija de la mujer con quien mantiene una relación de cónyuge concubino, porque puede ser que se realice el abuso sexual con una mayor que es hija de la persona con la cual se mantiene la relación de afectividad, caso en el cual no se estaría ubicando el extremo de la condición objetiva de punibilidad que se verifique en el último parte, ya que la condición objetiva exige la necesidad de que sea menor. Cosa distinta es si dijese, si la víctima resultara ser niña o adolescente, hija, si la coma, ¿no? Entonces, hija de la mujer con quien el autor mantiene una relación en condición de cónyuge, ello sí le condicionara un agravante independientemente de su condición de minoridad. El otro elemento importante de la condición objetiva de punibilidad es que la convivencia no se exige. Puede ser una relación casual siempre y cuando se haya demostrado, y ello sí, que hubo una relación de afectividad. O sea, una relación de afectividad se estructura la idea de una relación de afectividad hombre-mujer. En ello se estructura la idea, pero fíjese que acá la víctima sería una persona distinta a la cual se está asumiendo esa relación de afectividad. ¿Cómo queda esa madre con la cual se mantiene una relación de afectividad? Bueno, se ubicaría, si ella no es la que está penetrando, sino que la que está penetrando es el hombre, bueno, se ubicaría dentro de los parámetros del artículo 83 y 84 del Código Penal, que es el tema de si hay una autoría mediata, si ha sido inducido o determinado a que cometa un delito, porque solamente ese hombre tiene esa capacidad penetrante, pero además está disfrutando por vía de la concupiscencia, siendo que la otra también disfruta por ver el hecho de que el padre, de que el hombre esté afrentando sexualmente a la menor. Entonces estaría perfectamente posible una circunstancia de determinador o instigador o inclusive de autoría mediata versus el autor material. Pero también nos podríamos encontrar en una hipótesis de cooperador inmediato. El cooperador inmediato está en la realización del hecho, pero no realiza el verbo rector del tipo. Es decir, no penetra. O puede ser un cómplice, no necesario o necesario. ¿Ok? Entonces, allí se ubicaría esa responsabilidad. Recuerden que en el caso del 83 y 84 del Código Penal, el determinador o instigador y el cómplice necesario y el cooperador inmediato van a tener la misma pena del autor material. Veamos el artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Acto carnal con víctima especialmente vulnerable. Importante es que esa ley, al igual que la LOMNA, también nomina a los artículos. No solamente se queda en el supuesto de hecho, sino que pasa a denominar a cada uno de los supuestos de hecho en como una fórmula de técnica legislativa. Incurre en el delito previsto en el artículo anterior, es decir, de violencia sexual, y será sancionado con prisión de 15 a 20 años, con lo cual
se aumenta eso de 10 a 15 años del encabezado del tipo base del 43. Quien ejecute el acto carnal, aún sin violencia o amenaza, en los siguientes supuestos. Entonces, aquí no se exige la violencia o amenaza, pero sí evidentemente se exige la penetración, en perjuicio de mujer vulnerable en razón de su edad o en todo caso con edad inferior a 13 años. Entonces, todo tipo de relación sexual por vía de la penetración con mujer, con fémina menor de 13 años, aunque ella haya aceptado la realización de la actividad sexual, implica una violencia sexual agravada. También de mujer vulnerable en razón de su edad, en todo caso, cuando habla de en su edad o inferior a 13 años, ubique la idea de que también por razón de su edad, que puede ser la ancianidad, no haya podido defenderse de una forma plena o no esté en circunstancias de poder manifestar la aquiescencia en la realización de la actividad sexual. 2. Cuando el autor se haya prevalido de su relación de superioridad o parentesco de la víctima cuya edad sea inferior a los 16 años. Entonces, en todo caso, menor de 13 años, aún con el consentimiento, será violencia sexual agravada. En menor de 16 años, solo será si la víctima es mujer y se cualifica la víctima fémina, en todo caso, adolescente, cuando el victimario, quien asuma la penetración, tenga una relación de superioridad o parentesco con la víctima. O sea, el concepto de parentesco es como bien específico. La noción de parentesco implica, bueno, parientes afines, parientes consanguíneos, y aquí de nuevo emito mi criterio que tiene que estarse ubicado dentro del ámbito de esa cercanía de grado que de forma sistemática surge a partir de la propia Constitución. La relación de superioridad en la cual no hay parentesco puede ser una circunstancia laboral, puede ser una circunstancia educativa. En todo caso, si se prevale de la condición de superioridad o parentesco, aún manifestando su consentimiento a la víctima menor de 16 años, estamos en presencia del delito. Si la víctima supera a los 16 años, entonces el tema de la relación de superioridad o parentesco no es una circunstancia que conduzca a agravar la responsabilidad penal. Y lo que tendríamos que verificar es si definitivamente estamos entre los extremos de que esa relación de superioridad o parentesco configure objetivamente una amenaza para que sea responsable dentro de los extremos del encabezado del artículo 43. Pero aquí se prescinde de verificar si la relación de superioridad o parentesco es lo que conduce a la amenaza con el factor objetivo de la edad de la víctima si es inferior a los 16 años de edad. En el caso de que la víctima se encuentre detenida o condenada y haya sido confiada a la custodia del agresor, aquí es irrelevante si se tratara de un adolescente o si se tratara de un adulto. Por no decir niño podría decirse porque los niños no son responsables penalmente, mal pudieran estar condenadas o bajo en internamiento, en custodia policial, si es menor de 14 años de edad, por la expresa disposición de la LOGNA, en la cual no se es responsable penalmente a los adolescentes que cometan delito entre 14 y menos de 18 años de edad. Cuando se trate de una víctima con discapacidad físico-mental o haya sido privada, entonces aquí estamos hablando de un factor adicional. Ahora vamos a hablar del artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Establece otra tipificación del abuso sexual, pero aquí no atendiendo exclusivamente a la calificación del género, sino a la condición etaria, a la condición de edad. Entonces, ese artículo 259 de la LOGNA, las hay de dos tipos.
el abuso sexual sin penetración y el abuso sexual con penetración. Entonces, quien tenga una actividad sexual con un niño o niña o participe de ello será penada con prisión de 2 a 6 años, siempre y cuando ello no fuese la penetración, como lo dije anteriormente. Entonces, la realización de lascivias contra niño o niña sancionado con una pena que se ubique en un límite inferior y un límite superior, es decir, hay una dosimetría penal, por lo tanto, no está exceptuado la posibilidad de aplicar como circunstancias de orden público en atención al 37 del Código Penal esa dosimetría, ese término medio. Entonces, fíjense, está hablando de una actividad sexual o de participar en ello. La diferenciación entre perpetrador y partícipe. Entonces, perpetrador, quien suele realizar el verbo rector del tipo. Entonces, lo que específicamente se ubica en ese contacto, que no implique la penetración, en ese rozamiento con respecto al niño, con una finalidad lascivia, que no de concupiscencia, porque no hay una penetración. La concupiscencia como placer se alcanza es a partir de la penetración, como circunstancia que hace diferenciar a esa concupiscencia de cualquier otra, otro elemento culpabilístico. Y con penetración. Si el acto sexual implica penetración genital, anal, mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos o penetración oral a un instrumento que simule un objeto sexual, la prisión será de 15 a 20 años. Entonces, este abuso sexual del artículo 259 de la LOMNA comparte las mismas características que hemos analizado, tanto del artículo 43 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia o el artículo 374 del Código Penal. Órgano sexual masculino, cualquier otro componente de la corporeidad que tenga capacidad penetrante, cualquier otro objeto que simule, y por lo tanto, este delito de abuso sexual contra menor pudo haber sido cometido por hombre, por mujer, o inclusive por un adolescente que sea responsable penalmente entre 14 y menos de 18 años de edad en su condición etaria, en su edad. Es agravada este delito de abuso sexual de 259 de la LOMNA si el culpable, este que utiliza la palabra culpable, interesante el término, si el culpable, por lo tanto, el factor de culpabilidad implica ese elemento subjetivo, la intención específica a esos fines de concupiscencia o de lascivia, ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia, la pena se aumentará de 1/4 a 1/3, con lo cual ese aumento, ese agravante, también se ubica en una perspectiva dosimétrica, es decir, siendo más 1/4 y menos 1/3. Fuero de tracción competencial, nos dice el propio 259. Si el autor es un hombre mayor de edad y la víctima es una niña, o en la causa concurren víctimas de ambos sexos, conocerán los tribunales especiales previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conforme al procedimiento en este establecido. Esta es esa parte, ese infine del 259 es una referencia de carácter adjetiva, procesal, para establecer la competencia en razón de la persona. Aquí en el caso es el fuero, no del procesado, sino de la víctima. Cuando haya pluralidad de víctimas en ese específico delito, siendo que o exista un masculino menor de edad, pero también ha sido violada una mujer, o existan una mujer conjuntamente con niños o adolescentes y niñas o adolescentes. En ese caso, asume la competencia, atrae la competencia los tribunales de violencia de género, cuya extensión se ubican en todos los circuitos judiciales penales del país. Vamos a ver alguna jurisprudencia del delito de abuso sexual. Esa la tienen ustedes en la lámina. Recuerden que
yo suelo dejar en el cajón, pues, de la clase, que está ubicada en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, todas estas láminas vinculadas a la exposición que se ha abordado. El delito sexual más grave que se pueda cometer contra los niños es la violación. Implica violencia en su forma más característica. Es discutible cuando se media consentimiento. La denominada violación presunta por causa de minoridad de la víctima. Entonces, ese carácter discutible lo hace sencillamente irrelevante. Abuso en relación con lo sexual se refiere a actos distintos al coito indispensable para que haya violación. La felatio o penetración oral se le parangona con la pena aplicable a las verdaderas violaciones que suponen la cópula. Se debe hablar y se habla de penetración en un término de coito. Por ello, la sala hace un llamado a la sala de casación penal, en este caso, hace un llamado a la Asamblea Nacional para que en futura reforma de la LOMNA considere modificar el título del señalado artículo, lo cual ya se hizo, por lo menos en la última reforma del año 2015. Aquí otra sentencia de la Sala de Casación Penal, la 411, nos dice: se reputarán residualmente como delitos de abuso sexual a niños todas aquellas acciones de contenido sexual realizadas a niños y en cuanto a los adolescentes cuando esta actividad es inconsentida. Esta actividad sexual ilícita comprende entonces, supuesto de hecho sería la penetración manual por vía vaginal o anal y la masturbación forzada. En concreto se materializa por un acto de significación sexual que se ejecuta con el contacto corporal o psicológico con la víctima y afecte sus genitales, el ano y la boca. Noten ustedes entonces lo siguiente en esta diferenciación. Fíjense que en la norma descrita en el numeral primero del artículo 44 de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, se dice que hay violencia sexual si es contra una menor inferior a 13 años de edad, pero habla de mujer. Por lo tanto, el tema de la relación sexual consentida con un menor masculino que supere a los 13 años de edad se encuentra en una circunstancia de anomia. Es decir, si hay consentimiento con respecto a ese adolescente, porque si es adolescente a partir de los 12 años de edad, pero vamos a ubicarnos en el ámbito de los 13 años, entonces no estaríamos en presencia del delito de abuso sexual, a menos que se logre probar que la relación de superioridad o parentesco sea esencial a los efectos de menoscabar la libertad o negar la defensa frente a una actividad sexual no consentida. Ok. Vamos a ver esta decisión de la Corte de Violencia de Género del Estado Zulia. Para la configuración del mencionado delito es preciso que exista alguno de estos dos elementos. Un elemento objetivo, el cual se verifica con el contacto corporal o tocamiento impúdico, que estaríamos hablando evidentemente del abuso sexual sin penetración, y un elemento psicológico subjetivo que conlleva el ánimo libidinoso por parte del sujeto activo del delito, tanto para producir satisfacción a sí mismo o para provocar en el niño una reacción favorable a sus intenciones o deseos, aun cuando esto no es determinante, es decir, que no se requiere necesariamente que se produzca la justaposición de cuerpo o parte de ello, o de los genitales del sujeto activo y de la niña. El tipo penal del abuso sexual a niños es concebido como un delito pluriofensivo, toda vez que se colocan en peligro bienes jurídicamente tutelados, como la libertad sexual y la indemnidad sexual. Primero de ellos entendido, es decir, el delito de la libertad sexual, la que tiene cada sujeto de decidir lo relacionado a su propio sexo, mientras que la indemnidad sexual se relaciona a la formación sana del niño y adolescente. Que aquí, en el caso de una menor de 16, fémina, se niega dicha libertad sexual
cuando exista una relación de superioridad o una relación de parentesco. ¿Ok? Aducir el interés superior del niño para demostrar una responsabilidad penal sobre la base de eludir siempre el testimonio del menor. Y aquí es un tema que está vinculado al aspecto probatorio, al aspecto adjetivo. Es decir, el valor de la declaración del niño, del menor, para probar un delito contra la libertad sexual. No existe una forma distinta de apreciar la prueba más que por la vía de la libre convicción razonada, de la tarifa legal y de la sana crítica. En el ámbito venezolano está la sana crítica. Es decir, el juez puede cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Y no existirá una tercera forma de apreciar la prueba, que por el hecho de que el testimonio provenga del menor, siquiera aduciéndose el interés superior del niño. Y la Sala Constitucional, en sentencia del 30 de julio del año 2013, nos ha dicho que, bueno, en la medida de lo posible debe procurarse que el dicho del menor en los delitos contra la libertad sexual se realicen por vía de la prueba anticipada, regulada en el artículo 289, pero verán ustedes que son temas vinculados a lo adjetivo y que quizás no tenga tanta incidencia en el ámbito del derecho penal sustantivo, que es lo que me está ocupando en esta disertación. Gracias y continuaremos en las próximas clases presenciales a abordar ya los delitos establecidos en la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, pero que no estén vinculados al abuso sexual. Gracias.